En la década de 1920, en la árida y luminosa frontera del norte grande chileno, nace Albúmina Azócar, la última hija de un patriarca de hierro que vive marcado por el duelo de una esposa muerta. En un territorio donde la vida desafía el viento y a la sequía, Albúmina crece con un sueño que contradice su época: convertirse en arqueóloga, ser una mujer libre y revelar al mundo que las momias más antiguas no son las egipcias, sino las de su propia tierra, las Chinchorro. Y este es el comienzo, un breve camino del libro, el cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos a una amiga de esta casa digital, Andrea Amundsen, con su nueva obra, Hija del Desierto, libro editado por Sudamericana y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Mi estimada Andrea, desde Estados Unidos, muchísimas gracias por esta conexión. Como siempre, un gusto hablar contigo, Humberto, con Traficantes de Cultura, y qué más lindo que conversar de libros y conectar con Chile. Y hay que hablar, y sobre todo, y lo siento quizás, no despreciando tus libros anteriores publicados bajo el mismo sello, que siento que este libro sí está conectado con Chile. Siento más añoranza, quizás. Siento más añoranza del Chile y y el cariño por el norte chileno, de donde tú vienes, donde tú naciste. Hablar de la idea, hablar de la idea porque en tus libros anteriores también tienen mujeres protagonistas poderosas, pero también aquí mezclamos con un poco de historia y también de ciencia de alguna u otra forma, metiendo la historia de de las momias chinchorro en el norte y también con lo álgido que se vivía en Chile en esa época, en 1920, en la década del 20. ¿Cómo nace la idea de Hija del Desierto? Nació hace mucho, mucho tiempo, creo yo. Fue una semilla que se plantó en una visita a Arica, justamente a la ciudad la más norteña en esa época de nuestro país. Y yo era chica viviendo en la Pampa Salitrera. Solíamos vacacionar en la costa, fuera Iquique, Arica, Antofagasta, por supuesto, donde tenemos hasta el día de hoy muchos familiares en todo el norte de nuestro país. Entonces, en una de esas visitas, pasamos por un museo y pude ver por primera vez una de las momias Chinchorro, y me acuerdo que no había mucha información como adosada a la vitrina donde la tenían, pero sí lo que me quedó grabado a mí era saber que eran muy antiguas. No recuerdo que me hayan dicho son las más antiguas del mundo, no recuerdo eso. Sí me acuerdo que me impresionaron primero porque estaban estiradas, no eran unas momias como en cuclillas, que eran los que yo había visto. No sé si tú te acordarás de San Pedro de Atacama, el museo que había ahí, del padre Lepage, y había una momia, la momia que le llamaban la Miss Chile. Esta momia estaba encuclillada, ¿no? Mientras que la chinchorro, la que yo vi, era estirada, ¿no? Estaba estirada. Entonces ahí como que me quedó una impresión muy grande siendo niña, que luego eso se queda grabado por ahí. Tú normalmente no sabes por qué se activan las cosas de repente, los recuerdos. Yo creo que por un lado, la reactivación de esta, más bien la germinación de esta semilla, fue que nombraron las momias chinchorro como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2021. Por otro lado, creo que estando en pandemia, ¿verdad? Esta historia ya venía como removiéndose dentro de mí, y el tema de las pérdidas, del duelo, la nostalgia, al no poder haber ido a Chile en esos 2 años que estuvimos muy, muy encerrados, ¿cierto? Donde perdimos gente querida. Entonces eso también yo creo que estaba presente en mí como mi experiencia vital también. Y creo que de repente se conjugó todo con un personaje que yo veía, corre para acá, corre para allá. Me daba cuenta que era una mujer joven, me daba cuenta que corría por el desierto y que tenía como la ropa como llena de polvo. Entonces, de repente, no te puedo decir exactamente en qué momento se juntaron todos estos elementos, y por fin pude ver que era la historia de Albúmina, pero la relativa con las momias Chinchorro. No sé exactamente en qué momento fue, pero sí que cuando esto ocurrió ya no podía dejar de pensar en la historia. O sea, ya ahí dije, bueno, este es el libro que ahora me toca escribir, porque no podía sacarme a estos personajes de la cabeza. O el tema y los recuerdos de niña que volvían a mí
el asombro de haber visto un ser milenario allí, ahí, conservado hasta el siglo, bueno, esto era el siglo XX también, porque era en 1980 y algo. Pero imagínate, estos cuerpos son de 7.000 años de antigüedad. Entonces era muy, muy impresionante haber visto algo así. Y impresiona también porque también me hace la memoria de que alguna vez lo hablé de las momias chinchorros y sobre todo, vamos a ir con el libro inmediatamente, pero es que yo me con la idea de las momias chinchorros. Eh, Son más antiguos que las egipcias, son más antiguos que muchas, y a diferencia de los egipcios, y disculpen del francés, los egipcios se dan un color con sus momias y está bien, más no Chile. Sí, me encanta eso de que me digas, se dan un color claro, porque son muy llamativas las momias egipcias. O sea, por supuesto, yo he visto sarcófagos y momias en el Museo de Londres, por ejemplo. Acá en Dallas también hay un par de sarcófagos en el Museo de Arte de acá de Dallas. Y es realmente espectacular la decoración, la pedrería, los metales preciosos. No podemos negar esa riqueza y esa dedicación que tuvieron, por supuesto, los egipcios y todas esas dinastías. Lo que pasa es que con las chinchorros, bueno, una que sí, que son más antiguas, pero la otra cosa más linda que encuentro yo y que se abrió a mí esta forma de mirarlas y valorarlas al ir escribiendo e investigando sobre las momias, es que todas las personas que eran parte de esta cultura eran momificadas. Entonces hay una diferencia entre las egipcias y las chinchorros. En las egipcias solamente los faraones o qué sé yo, un sacerdote muy importante eran momificados y enterrados con todas estas riquezas, mientras que para los chinchorros esto era un acto de amor, de preservación de un ser querido que se había ido por A o B C razón, ya fuera recién nacido o en edad adulta, y eran mantenidos dentro de la comunidad. Entonces, por eso yo te mencionaba que las vi estiradas. Es que las momificaban estiradas como para que la gente pudiera todavía convivir con ellas en el día a día. Y sus máscaras mortuorias, que también tienen máscaras mortuorias, no son como las de Tutankamón, ¿no? Que es lo que uno tiene en la mente, todo oro, jade, lapislázuli. No, por supuesto que no. Son hechas con barro, con otro tipo de material, rojas o negras. Pero lo bonito es que tienen los ojos y la boca abierta, ¿no? Porque la sensación que querían tener ellos era de que mantenían a estos seres queridos unidos todavía a este lado de la historia, ¿no? Parte de la comunidad. En el fondo, como mitigar un poco el dolor de la pérdida, y por eso también mencioné lo del COVID y la pandemia. Yo creo que también yo tenía esa cosa de cómo mitigo mis pérdidas, mis dolores. Conecta, yo no sabes bien cómo conecta, pero de alguna forma se conectaron esos dolores tan ancestrales con los que vivíamos nosotros como humanidad completa cuando estábamos en la pandemia. Y tiene semejanza de cómo ocurrían los funerales en el campo, donde la ceremonia del angelito que lo dejaban sentado, tiene eso muy similar. Qué lindo que lo traigas a colación, porque tú hablas del campo. Fíjate que esto también se hacía en la pampa salitrera, en las oficinas salitreras. A mí, en mi generación, yo no vi un angelito, por ejemplo. Yo no vi un bebé sentado siendo velado en la mesa. Pero en la generación de mis padres, de mis madres, por supuesto, abuelos, bisabuelos, sí era parte de la tradición de mantener a este bebé vestido de angelito y como disponible todavía para ser visto y ser enterrado. Ahora, según lo que yo entendí, de acuerdo a las investigaciones con las chinchorros, se mantenían una cierta cantidad de tiempo en la comunidad porque como ya estaban momificadas a propósito, las habían momificado a propósito, no se iban a descomponer, ¿cierto? Entonces ahí la pequeña diferencia es que los angelitos sí tenían que ser enterrados, sí tenía que haber sepelio. Mientras que las chinchorros, como estaban momificadas, podían seguir siendo parte de la vida de la familia, digamos, sin un límite de tiempo. Quiero ahora sí retomar el libro y hablar de albúmina azúcar. En el comienzo del libro, digamos las primeras 2 o 3 páginas del primer capítulo, habla de una niña albúmina muy curiosa y en el sentido de que su padre, bueno, antes que llegara su abuela y pusiera mano dura, su padre le fomentaba esa curiosidad y de pronto la pillan
mirando libros de su padre, de don Séptimo Azócar, qué buen nombre, de don Séptimo Azócar, y se encuentra de cara con una ilustración de una máscara mortuoria de Tutankamón. Sí, ella, Albúmina me gusta mucho a mí como personaje, creo que tenemos esa curiosidad que representa la curiosidad del ser humano, de las mujeres, de los varones. Y por supuesto, como esto ocurre en Chile en 1920, todavía es una época donde no podíamos desarrollarnos con tanta libertad. Teníamos poquitas opciones en cuanto a los roles que podíamos desempeñar. Y entonces esto de estar leyendo, de estar investigando, de no hacer las labores de la casa, no saber cocinar, no saber tejer o bordar o saber hacerlo, pero echarlo a perder a propósito para que te liberen de esas tareas. Eso es muy como propio de este personaje, de Albúmina, y por lo mismo me gusta mucho que veamos la evolución de ella. La conocemos jovencita, 14, 15 años, y la acompañamos hasta que se vuelve mujer y en este camino de tira y afloja con la abuela, ¿cierto? Pero la abuela representa dentro de la casa esas reglas que vienen de afuera de la casa y que ella está encargada de imponerlas dentro de la casa. Y Séptimo también es un personaje súper interesante. Me gustaba a mí el personaje en sí porque me parecía un padre renacentista que había nacido como en un siglo equivocado y en un lugar equivocado. Entonces, él sí quería estas hijas tremendamente independientes, pero la vida le tuerce un poco la mano y él tiene que empezar a aceptar que la abuela sea la que cría a las hijas, ¿no? Por lo que pasa en la familia. Así es que es una historia de relaciones intrafamiliares también, por supuesto. Es una historia de aprender, pero es una historia también de entender y de aceptarse dentro de una misma familia, donde hay generalmente tanto conflicto. Y suele haber, porque es nuestro primer lugar donde aprendemos a relacionarnos, el núcleo familiar. Así es que eso también está presente en esta novela. Claro, y juega también en la época donde, claro, esta figura como la abuela y Albúmina es como esta niñita anda corriendo a pata pelada, escarbando tierra, como los niños. ¿Dónde se ha visto eso? Claro, ese que es una imagen que es muy rompedora para la época. No es aceptable que Albúmina, siendo de una familia con recursos, mira, es una familia con recursos económicos, no es una familia de una élite intelectual, ¿ya? Eso también es importante como destacarlo. Entonces, igual hay ritos y hay rituales y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, y Albúmina cuestiona todo, no lo acepta, que porque se ha hecho así siempre no es suficiente para ella. Entonces la vemos, claro, corriendo sin zapatos, no quiere peinarse. em, y bueno, me encantaría saber a cuál de mis amigas de La Pampa Salitrera le gustaba peinarse cuando éramos niñas. O sea, porque imagínate vivir en el desierto con el sudor y el polvo, el cabello es lo menos sedoso que te puedes imaginar. Entonces eso está también puesto, este cabello que está seco y enredado por el polvo del desierto. No es un cabello fácil de peinar. Entonces tampoco es que ella quiera someterse a una cierta cantidad de horas a eso, más bien quiere escaparse para escarbar, para conseguir flechas, de puntas de flecha, algún tipo de fósil de peces que todavía tú puedes encontrar en el desierto, porque tú sabes, hay algunos lugares que eran grandes océanos, y entonces puedes encontrar huesos de pescados por ahí, milenarios también, y en eso quiere estar ella y no la dejan, ¿no? O sea, igual comprensible que en el mundo, en su mundo interior, no la está pasando bien la albúmina. Está tratando de romper con estas ataduras que que le están diciendo, le están imponiendo el deber ser. Y ella está luchando por el querer, por el deseo, lo que yo deseo hacer, no lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo construiste al personaje? ¿Cómo construiste a Albúmina? Y, y antes que todo, ¿por qué albúmina? Porque se me ocurrió googlearlo y la albúmina es una proteína contenida en la sangre. Sí, albúmina. Bueno, mira, yo la verdad que no fui muy consciente de la toma de nombres, de la elección de los nombres. Albúmina me apareció con un nombre claro y yo estuve durante muchos capítulos pensando
que le habían puesto albúmina por la proteína de la sangre, pero luego buscando en términos de tabla del tiempo, de periodo real, no habían descubierto la albúmina en la proteína de la sangre todavía. Pero lo que sí usaban era la albúmina como un ingrediente para la daguerrotipia, que era el antiguo arte de fijar imágenes. Entonces, eso sí existía. Entonces, ahí, claro, ahí vino la modificación de mi en rol editora de mi propia obra, de decir, ok, no se llama albúmina por lo de la sangre, se llama albúmina porque el padre le gustaba la daguerrotipia y entonces sabía que la albúmina, que es parte del huevo, se ocupaba en la daguerrotipia. Esas cosas las construyo después, ¿cierto? Al principio, mi trabajo es ir mirando a este personaje, entender quién es, qué quiere, cuáles son sus motivaciones, qué tan importante es dentro de la historia. Yo sentía que era la protagonista, pero tenía que estar segura de que ella era la protagonista. Y que sea un personaje que también que tenga lógica interior, ¿no? Que sea consecuente, que las decisiones que toma y las cosas que dice sean consecuentes con ella misma, como sería una muchachita de esa edad en esa época, en ese lugar. Ese trabajo lo voy haciendo ya cuando tengo unos manuscritos, digo, unos borradores ya bastante avanzados. Entonces empiezo a revisar y a corroborar que no se esté contradiciendo, que no le cambie la edad, por ejemplo. Esas cosas son más sencillas de ver. A veces tenía 14, a veces tenía 16, ¿no? Pero hay cosas más grandes que la edad. Hay cosas como, ¿ella realmente diría esto en este momento? O a lo mejor no. Y para tratar de que sea lo más verosímil y veraz posible. Así es que la construcción es desorganizada. Si tú me preguntas cómo se construye, es una construcción muy desorganizada, porque yo escribo de muy desorganizada manera, no, y no me complico, no me causa ningún dolor decirlo, al contrario, esta es mi forma de crear, es muy orgánica, desorganizada, y voy siguiendo como el dictamen de los personajes también. Luego entrale a la Andrea editora a revisar que la información histórica que va a ir ahí sea la real, que no aparezcan canciones que no eran de la época o alimentos que no eran de la época, vestuario o hechos de que no eran de la época, sino que realmente esa parte esté bien, bien documentada y bien fundamentada. Pero el otro proceso de la escritura en general es un absoluto caos. Y que después todo tiene sentido, bien. Eso me da mucha alegría. Cuando leo la obra ya completa, digo, ay, vaya, ya todo tiene sentido. Pero en el mismo proceso hay mucha cosa intuitiva, mucho, mucho de intuición también. Entonces yo no sé cómo va a calzar, pero efectivamente calza. ¿Y cómo juega en ese punto también el contexto histórico en esa época, 1923, el comienzo del libro, eh, post la Gran Guerra, ni siquiera la Primera Guerra? Estábamos en un periodo entre guerras, eh, el golpe del Salitre, una época muy histórica, sobre todo con el feminismo, la cuestión social, una época muy cargada históricamente. Sí, mira, a mí me gusta mucho esa década. No sé exactamente por qué me gusta esa década, pero me gusta esto que mencionas, que es entre guerras y que no sabía la humanidad que venía una segunda gran guerra, ¿no? Entonces le llamaban la Gran Guerra porque ahora es la Primera Guerra, sabemos que es la Primera Guerra. También es después de la Guerra del Pacífico, es antes de la toma de opinión a la población local, de quién va a ser Arica, de quién va a ser Tacna, qué sé yo, ¿no? Todo ese proceso que hubo con Perú, ¿verdad? Para delimitar las fronteras. Pero al mismo tiempo yo siento que hubo unos años en que eran los años como de la esperanza también, o sea, los locos años 20, por ejemplo, o la época bella, el Belle Époque, ¿no? Que fue en Francia. Entonces, a lo mejor por eso me gusta, no sé, es justito también antes de la debacle del Salitre también, como tú dices, empieza el desastre, pero no se ha concretado absolutamente el desastre del Salitre, ¿no? Con eh, toda la migración de trabajadores que hubo hacia Santiago, hacia el sur del país, en búsqueda de recomponer esas vidas que se rompieron con la debacle del Salitre. Entonces, me gusta la década y creo que la he investigado para otras novelas también.
También mencionaste lo del el voto para la mujer. Claro, pues es una época en que ya se estaban aprobando los votos para las mujeres en Estados Unidos, aprobado ya en Gran Bretaña también, Nueva Zelanda también ya estaba aprobado, y ya el movimiento venía cruzando el océano para llegar, entrar por Argentina, venir a Chile, después subir hasta México, ¿no? Entonces, eso como que a mí me motiva mucho es esa época. Tengo como información como de cultura general, ya la tengo, es parte como de mi bagaje ya. Y entonces para esta novela sí me tocaba meterme de cabeza con el tema de las momias chinchorro, porque eso yo no lo conocía a cabalidad, no sabía, o son las más antiguas, pero era mucho más que eso, eran mucho más que las más antiguas. Eran una muestra de amor, eran técnicas expertas para poder momificar, un conocimiento de la anatomía humana increíble, en detalle, usar los recursos de la zona, ¿no? Para poder momificar, qué sé yo, la totora, palos, cositas que encontraban ahí, que usa esto, no sé, pues arpones hechos de hueso, ese tipo de materiales para poder momificar. Así es que eso ahí sí que me tuve que poner a estudiar, leyendo mucho libro, viendo documentales, entrevistas y también, por supuesto, conversando con el experto en momias chinchorro, que es el doctor Bernardo Arriaza, él me echó muchas luces en el tema de, mira esto que es más allá que sean las más antiguas, fíjate en estos otros aspectos. Y entonces ahí se enriqueció. Yo creo que eso enriqueció mucho la novela en el sentido de que no son puros huesos viejos, que podríamos decir, anda buscando huesos viejos. No, ella está buscando obras que son muestras de amor entre seres humanos. Entonces ahí, por supuesto que yo creo que enriqueció la novela al darle esta dimensión amorosa y muy humana a la cultura chinchorro y a sus momias. También, que también lo siento como algo de misticismo también. Misticismo en el sentido de cómo meterse, imbuirse simplemente, sacando un poco la ciencia, también poniéndolo como en la mezcla. Eh, el respeto, el respeto a estos vestigios que encuentra. Sí, sí, tienes razón, porque hay un misticismo, porque obviamente la cultura chinchorro, esta sociedad de hace 7000 años, ellos obviamente tenían una forma de percibir la muerte y tenían un rito funerario súper complejo. Por lo tanto, uno tiene que imaginarse que había una visión de mundo ya elaborada, ¿no? Y una visión de la vida y la muerte y un entendimiento de ciertos límites entre el cuerpo que se mueve y el que deja de moverse. Entonces, todo eso, claro, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. No son esto, no puede haber un desarrollo de esta práctica funeraria tan precisa y elevada sin que exista una visión de mundo que sea igual de precisa y elevada. Si no, no puede existir. No puede, porque si no siempre estás en supervivencia. O sea, si tú estás solo en supervivencia, no te preocupas de cuidar a este fallecido y de preservarlo. ¿Ves? Entonces, claro, no dejaron nada escrito, no escribían, entonces no podemos leer lo que ellos pensaban de por qué hacían estas cosas. Son inferencias, se deduce del cuidado de las momias, que eran producto de un interés de la comunidad de mantener a los seres queridos cerca. No construyeron pirámides, no construyeron, lo que construyeron probablemente eso ya se borró con el paso de los años, si es que hubo algún tipo de vivienda, ¿cierto? De refugio, que no tiene que haber sido nada de material muy fuerte como para soportar las arenas de este desierto, ¿no? Así es que qué bueno que lo comentas, porque también hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta que ellos sí tenían una forma de ver el mundo, este misticismo que tú dices, un cierto orden de creencias que les llevaba a querer momificar a los fallecidos. Entonces, y esto es lo que Albúmina va encontrando y descubriendo en el camino de su propia investigación, de su propio deseo de ser una arqueóloga y bueno, ella quiere ser todo, ¿no? Ella quiere investigar, aprender, leer y que no le digan que no. Y en este camino se da cuenta la riqueza.
de las momias chinchorro también, ¿no? Entonces, ojalá que haya un ejercicio ahí también de las lectoras y los lectores de también irse enamorando de la cultura chinchorro mientras van leyendo, que a mí me pasó eso mientras iba escribiendo y sin tratar de venderle las naranjas a nadie, pero es un deseo de, mira, qué lindo, Albúmina eh, comprendió, comprendió quiénes eran las chinchorros y le ayudó en su vida diaria también, ¿no? Le ayudó en su propia lucha con su familia. Entonces, de todas partes uno puede sacar recursos para poder tener una vida más, más completa, más y más en armonía también. Hablar del desierto. Y yo creo que más la más es una pregunta del ejercicio de escribir sobre el desierto. Porque no es simplemente una descripción la que haces. Lo siento como un personaje más dentro de la novela. Ay, qué bueno que digas eso, porque no lo pensé así, pero realmente el entorno, ese entorno en especial que te niega todo, es un entorno que niega, te niega el agua, te niega la vegetación, te niega sembradíos, no puedes hacer una vida autosustentada en el desierto, no, a menos que alguien te lleve agua, al menos que alguien te lleve semillas, no es algo que va a surgir de manera natural, ¿no? Entonces, sí, juega un rol importante el crecer, nacer en el desierto, crecer en el desierto, creo que forma, hay una influencia, influye en tu ser, en tu forma de pensar, en, y por supuesto, en mi caso personal, que yo nací en Antofagasta y me crié en La Pampa Salitrera, son formas de andar en el mundo después, que no te las puedes no te las puedes quitar nomás porque te cambiaste de país. Yo sigo siendo la pampina, antofagastina, la nortina y la chilena aquí en Texas. Y soy la que, cuando aquí hace mucho calor, estoy buscando un arbolito que para que puedas poner el auto debajo de ese un arbolito, ¿no? O caminando siempre por la sombra, cuidándote del sol, hidratándote. Esas cosas no es que te las enseñaran cuando tú eras niño, sino que era parte del día a día. Entonces, como es una experiencia tan vívida, la mía con el desierto, cuando la retrato en el libro no estoy pensando, oh, tengo que hacerlo creíble, sino que simplemente estoy transfiriendo mi propia experiencia de niña creciendo en el desierto. Entonces, no les voy a decir hace calor, probablemente se va a mostrar el desierto, cómo se muestra el desierto con el calor que sienten en la piel, o la sequedad, em, o la cantidad de polvo que siempre hay alrededor tuyo, siempre hay polvo, no hagas lo que hagas, siempre hay polvo, em, que hay que usar cierto tipo de vestuario, ¿verdad? Porque si no, hay unos tipos de vestuarios que no son apropiados para el desierto, que tienes que em, moverte en ciertas partes de la ciudad también para evitar muchas zonas de calor y todo ese tipo de información es con la que yo crecí, ¿verdad? Pues yo crecí en ese entorno. Entonces va saliendo de manera natural. No es que yo diga cómo lo hacemos esto más realista. No, es que como yo lo viví, eh, ahí hago, a lo mejor es trampa, ¿verdad? Porque es parte de mi experiencia vital. No me va a costar tanto recrear el desierto como me costaría, por ejemplo, el sur de Chile. Yo sé que me costaría mucho más. No sabría siempre sentiría que si lo hice bien o no, el sur de Chile, porque lo visité, lo conozco, lo he visitado, pero de ahí de visitar a haberlo vivido, muy diferente, ¿no? Así es que, qué bueno que lo sentiste como otro personaje. Y sí, para mí sí, el Atacama, y de hecho hay otra novela, Las Lunas de Atacama, que, que la personaje le llama la Atacama, ¿no? La encuentra que no es un desierto, es una desierta, la encuentra como una mujer muy fuerte, el desierto. Entonces tiene que ser, ha de ser una mujer, dice, ¿no? Entonces ella le llama la Atacama. Entonces sí, yo creo que ¿qué te marca? Te marca y te vas, pero te llevas el desierto dentro de ti. Es que es lo que hablaba al principio, porque siento mucho cariño en esta novela, quizás por eso mismo que menciona, por esos recuerdos, añoranza, no es simplemente escribir sobre Chile, es escribir sobre la tierra de donde tú vienes.
con todo lo difícil que puede ser, con todo lo extremo que puede ser un sector como La Pampa, pero hay cariño, hay mucho sentimiento con el respeto que me merecen tus novelas anteriores, pero este lo siento muy, muy cariñoso, muy del, te dejo yo, Andrea Amazon, el corazón acá, eh, conversemos, hablemos. ¿Qué te parece? Este es el lugar donde yo vengo. Es como si tú le explicaras a un gringo, de aquí soy, de aquí vengo yo. Sí, bueno, sí. Bueno, yo creo que todo, claro, todo el trabajo de arte, toda la narrativa mía, incluso mis artesanías, que yo les digo mis artesanías feas, porque me quedan feas y no me importa, soy feliz haciéndolas, pero todo eso va alimentando oye, gringo, mira, esta soy yo, ¿no? Pero esta soy yo más allá de Andrea, estas somos nosotras las que crecimos en el desierto, luego te agrandas un poquito más, mira, esta es un poquito la idiosincrasia chilena, mira, esto es un poquito la idiosincrasia de América del Sur, ¿no? Mira, gringo, esto es Hispanoamérica, o sea, los libros yo creo que sirven para eso. Muy bien dicho, Humberto. O sea, los libros son espejos donde te puedes ver reflejado o ventanas que te permiten ver otras realidades. Entonces, yo creo que con cada novela, por supuesto que La Luna de Atacama y Hija del Desierto están creadas total y absolutamente en, en, en el desierto. Las mujeres de la guerra hay más viaje, porque yo creo que también yo estaba viajando también, entonces hay más viaje, ¿no? Ahí tenemos este personaje que entra y sale eh, en barco, se mueve mucho. Y esta hija del desierto, claro, ahí la portada lo muestra exactamente, ella está metida e instalada en el desierto. Entonces, sí, yo creo que por supuesto que por ahí siempre va a haber un poquito más de em, va a estar más cerquita, el corazón está más cerquita de ese terreno, ¿no? De ese territorio. Así es que, pero me gusta lo que dices, me gusta lo que dices, porque, claro, Bernarda, la misma Bernarda, la maestra Bernarda, me estoy riendo un poco, porque a Bernarda no le gustaba Santiago, ¿ves? Lo encontraba ruidoso, lo encontraba muy lleno de gente, porque ella era de Maipú, tampoco es que ella venía de muy lejos, ¿no? Pero pero como que no le gustaba bueno, en esa época había que tomar un bus para ir de Maipú a Santiago Centro, por supuesto, ¿no? Em, no le gustaba. Entonces, yo creo que ahí había un poco de la Andrea que no le gustaba mucho Santiago cuando recién se mudó a Santiago. Y ahora, por supuesto, tengo un deseo enorme de volver y de pasarme ahí todo un verano no, porque hace mucho calor, una primavera en Santiago, sería pero estupendo. Entonces yo creo que mis personajes van recorriendo espacios dentro de Chile. Fíjate que no se van al sur, porque no, lo siento como que me quedaría grande el traje. O sea, no me atrevo a irme al sur. Eh, claro, lo más al sur a que me he ido ha sido con Bernarda a Santiago y de ahí para arriba, ¿no? La Serena, Tocopilla, y que son todas las ciudades donde tengo familiares. No tengo familiares en el sur de Chile. A lo mejor si alguien se va para allá, voy a empezar a escribir de allá. Pero en este momento sí, tiene que haber una conexión emocional para mí, tiene que haber. Si no, no, como que ni me motiva a escribir. Eso, yo creo que aparte de contar una historia y recrear una época, a mí me interesa mucho eh, que te, que, que te pueda yo hacer sentir algo a ti. Que tú cuando leas sientas algo, que sientas emoción, tristeza, rabia o incluso aburrimiento, pero que sientas algo, que el libro no te deje, no te haya dejado indiferente. Ay, me leí todo este libro, no me pasó nada. Yo creo que eso es lo peor que puede ocurrir. Me leí 300 páginas y no me pasó nada. Eso yo creo que para mí sería lo peor. O sea, si a alguien no le gustó, bien, porque por lo menos lo leyó y le causó desagrado, ¿ves? Pero si alguien lo lee y dice no pasó nada, es como, ay no, entonces ahí ocupemos el libro para firmar la puerta que no se cierre cuando hay viento. Esa es más o menos la lógica mía. Así que sí, todos los libros me llevan a un escenario diferente, pero sí trato de que en todos los libros haya un trabajo de las emociones de los personajes, porque creo que sin importar la época, eso es la experiencia universal, las emociones que sentimos o vivimos en ciertas circunstancias. ¿Y qué sensación te deja la publicación de este nuevo libro? De Herkia Albúmina,
corre libre por el desierto, Sí, siendo ella como es. sí, ya nadie le persigue con un cepillo, ya nadie le lleva zapatos. No, mira, yo estoy muy contenta con este libro. Obviamente tú sabes que son procesos re largos, ¿verdad? Yo empecé con la idea de esto el 2023 y ya estamos a 2026. O sea, igual logró salir el libro. Entre medio pasan cosas, ¿verdad? Pasa la vida, pasan cosas, le pasaron cosas a mis hijos, me pasaron cosas a mí, ¿verdad? Pasaron cosas en este país, también aquí en Estados Unidos. Entonces todo eso va afectando se va inmiscuyendo en la escritura también. Te la puede bloquear o potenciar o lo que sea, pero siendo yo una mamá todavía, eso lo tomo en cuenta, lo tomo en cuenta, pues una madre que está tratando de crear. Entonces eso también el mismo trabajo de las emociones que menciono, yo creo que también se alimenta en mi caso personal, de estar cumpliendo mi rol de mamá también, pero también de inmigrante, de sentirme totalmente desubicada todo el tiempo. No importa que ya lleve en Estados Unidos, eh, vaya, llegamos el 2011. No importa que hayamos llegado aquí el 2011, sigo sintiéndome rara. Y entonces esas rarezas las comparto con Albúmina. Así es que por eso contenta de que el libro salió. Tú hablas con muchos escritores y escritoras, no sé si te comentarán que algunas veces no sabemos si vamos a terminar el libro, no sabemos. Yo sé que lo voy a empezar, pero no sé si lo voy a terminar. Entonces todo eso te da gran satisfacción cuando ya lo pudiste entregar y más lindo cuando ya lo ves, que ya aquí lo tengo el mío, y que ya la gente lo está leyendo, que la gente lo está comentando, que ya me han llegado ya mensajes ya de gente que ya lo leyó, que lo leyó rápido. Entonces, qué lindo que este trabajo de postergar la gratificación por 3 años, por fin tú tengas este momento en que ya la gente te dice al fin qué es lo que le pareció el libro, ¿no? Y sobre todo ahora que estoy pensando en otro, o sea, mi cabeza ya está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, como acordarse de todo este proceso, también es satisfactorio. Y hablar, por supuesto, hablar de que no es fácil, hablar de que escribir no es fácil en general, pero muy, muy satisfactorio y que es total y absolutamente un amor, se hace por amor al arte. Eso también me gusta que la gente lo sepa. No, eh, lo que uno deja de hacer para poder escribir y, y las recompensas que uno tiene, muy, muy personales, de poder escribir. Realmente yo creo que es un privilegio. Así es que súper agradecida con las lectoras, los lectores, contigo, Humberto, la gente que nos entrevista, que nos ayuda, los libreros que ofrecen el libro, la editorial que igual se la juega también, dice, ok, apostamos por ti, eso también, y la gente que te apoya, o sea, eh, la gente que te está apuntalando cada paso del camino, porque ya decía, no, tampoco es de sufrimiento, tampoco se crean, pero no es fácil, hay que tener una cuestión bien de ser bien porfiado, bien porfiada para poder terminar el libro y después hacer todo el proceso que viene después, ¿no? Que en este caso fueron como 8 meses desde que entregué el manuscrito, si no me equivoco, o 6 meses entre entregar el manuscrito y a ver cuándo sale, cuándo lo van a publicar y todo el asunto. Así es que es una carrera de largo aliento, muy bonita y reconfortante, así es que si alguien está pensando en escribir, no lo duden más. Ahora es el momento. En los minutos que nos quedan, Andrea, quiero darle las gracias por la posibilidad de poder conversar respecto de Albúmina y de las mujeres que la rodean, porque también siento mujeres que se atrevieron. Y siempre es admirable mujeres que se atreven, una por la época, el desierto, la estúpida masculina. Hay hartas barreras dando vueltas y son tremendamente adorables y tremendamente admirables. Hablar de la cultura chinchorro, meterle un poquito de historia, ponerle un poquito, quizás ciencia, por decirlo de alguna, ciencia, misticismo, poder hablar de la cultura chinchorro y también, y volviendo a un punto anterior,
hablar de este pedacito de Chile. Y te habla a ti, gringo, que aquí tienes un pedacito de Chile y no una extensión de México. Aquí hay un pedacito de Chile hablando al mundo ante una historia absolutamente tierna, ante lo maravilloso que puede ser mirarlo desde el desierto y desde el desierto de Chile. Andrea, bueno, nuevamente reiterarte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Muchas gracias. Quiero decir eso, quiero darles las gracias a ti, Humberto, a los traficantes de cultura. Ese tráfico me encanta. También lectoras, lectores que ya lo leyeron, de verdad muy agradecida a las librerías que están ahí apoyando. O sea, realmente hoy día venía pensando esto. Escribimos en solitario, pero leemos en colectivo. Y eso es así. Entonces, gracias, porque cuando esto sale, yo sé que sale al mundo y yo ya no tengo control sobre esta historia. Esta historia ahora es de ustedes, le pertenece a ustedes, Albúmina ahora es de ustedes, yo la creé, pero es de ustedes. Y sé que queda en buenas manos. Así es que aprovechen que viene el verano, llévensela de viaje, que la disfruten y sí, hay un pedacito, no un pedacito, un pedazote de mi corazón ahí, que es mi tierra chilena y mi desierto. Andrea Amoson, autora de Hija del Desierto, libro editado por Sudamericana en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya que nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.